Y precisamente hablando de los problemas en la frontera, ese fue uno de los cuestionamientos al director de la Oficina Federal de Investigaciones del país, conocido como FBI por sus siglas en inglés. James Comey estuvo en Denver y nuestra Karen Vega nos tiene más detalles de esta especial visita. Adelante, Karen. Efectivamente, el director de la agencia de investigaciones más destacada de Estados Unidos hizo énfasis en el peligro de ataques terroristas y del crimen que actualmente existe en la frontera. A casi un año como director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, James Comey visitó la oficina del FBI en Denver y habló sobre temas más relevantes en estos momentos. El reciente asesinato del periodista estadounidense trae a la luz el peligro inminente a ataques terroristas en Estados Unidos. Estamos enfrentando una amenaza diferente y preocupante en Siria y en el área de Irak, porque se ha convertido en un refugio seguro y campo de entrenamiento para personas con fines terribles. Ahora, hay miles de terroristas en Siria e Irak de todas partes del mundo. En el caso de brutalidad policíaca en Ferguson, aseguró que no están dedicando todos los recursos de la organización a este caso en particular. Yo tengo un personal de casi 37,000 agentes, así que estamos enfocados en una gran variedad de asuntos y tenemos muchísimas responsabilidades de todo tipo. El asunto de Ferguson es muy importante para mí y creo que hemos dedicado los recursos necesarios y a la vez no dejamos de descuidar otros temas relevantes para los contribuyentes de los Estados Unidos. Univisión Colorado le preguntó qué hace el FBI respecto a la crisis en la frontera y tras señalar al Departamento de Seguridad Nacional como responsable, Comey habló sobre crímenes que el FBI tiene que controlar. Nosotros nos hemos enfocado en un tipo de crimen que ha surgido en donde delincuentes están estafando a las familias de los niños detenidos en la frontera. Estos criminales están aprovechándose de las personas mientras se encuentran en un estado vulnerable y estamos tratando de detener esta conducta. En su primer año como director del FBI, James Comey continuará su transcurso alrededor del país y del mundo para formar relaciones duraderas con cada agente del Departamento de Investigaciones del país. Hasta aquí mi informe. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por ese reportaje.